hemos pasado al borde, a casi nada de estar en una dictadura y peor aún en una guerra civil. Estamos conectados ya con Carlos Jaico. Bueno, no necesita presentación. Carlos Jaico, él trabajó en el despacho, hay que decirlo, ¿no? Tumultuosamente, exitosa, complicadamente, conflictivamente en el despacho presidencial de Pedro Castillo y trató de enderezar las cosas y no fue muy exitoso tu paso por Palacio de Gobierno. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto de estar en el programa y de comentar sobre estos hechos, como bien los acabas de anunciar, pues este paso que fue, digamos, exitoso para quien iba con una labor profesional y sobre todo con una visión de país, pero menos para aquellos que lo único que hicieron ha sido defraudar al país, pues, ¿no? Ahora, te voy a llamar la atención sobre una cosa absolutamente personal, Jaico. ¿Cómo te ha cambiado la cara, hermano? ¿Cómo se dice? Tenías un rictus en la cara cuando estabas ahí, así que no, esa cara de quien no le gusta lo que está viviendo y que no puede dormir bien por todo lo que se va encontrando en el camino. Pero formaron una comisión, ¿no es cierto? Que más o menos resume muchas cosas que yo te escuché decir en su momento, ¿no? Esta comisión que presidió Óscar Schiappapietra de evaluación de cómo funcionaba la presidencia de la República en el Perú. Y las conclusiones son horribles, ¿no? Son demoledoras. Y eso es precisamente lo que yo vi cuando entré al despacho presidencial. Imagínense, uno entra pues con todo el ánimo de mejorar las cosas, de trabajar. No hay que olvidar que estamos en el poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Ejecutivo, por lo tanto, ejecuta todos los planes de gobierno, ¿no? La visión de país, que pues afecta eso a todos los peruanos, pero precisamente no era lo que vi. Y este reporte que hace esta comisión es bastante claro, por ejemplo, exitosa, en lo que son la nominación de los asesores, ¿no? Que no había ningún tipo de idoneidad, transparencia, y que pues priorizaba más los temas de amistad, de clientelismo político, lo cual pues para que nos puedan entender nuestros compatriotas, es como tener un delantero. Tenemos a Guerrero de delantero y sacamos y ponemos a alguien por ahí que pasaba, porque nos conviene, no va a hacer goles. Y eso nos va a afectar a todos los peruanos. Es que lo que dice el reporte en el diagnóstico que hacen es demoledor. Dice, en la designación de asesores del despacho presidencial no se priorizó la idoneidad y prevalecieron criterios de razonabilidad que sustentaran los nombramientos, los cuales respondieron a una lógica de clientelismo político de favores personales. Además, se registró la ausencia de procesos de selección a partir de la definición de adecuados perfiles funcionales. Y más o menos dice sobre los ministros, ¿no? Lo mismo. En la designación de ministros de Estado no hubo mecanismos de selección basados en la verificación de antecedentes penales y éticos y en la calificación de la experiencia y la competencia profesional. Entonces la pregunta es, ¿con qué criterios se escogían a los asesores y a los ministros? Bueno, era únicamente un criterio de mercantilismo político y de sobrevivencia política, porque es así como ha funcionado Pedro Castillo, ¿no? Con el Congreso, por ejemplo, para que no lo vaquen, teniendo ese tipo de negocios y sobre todo procediendo a nombrar a gente que le enviaban del Congreso a sus recomendados, pero sin verificar que tengan el profesionalismo, la idoneidad ética sobre todo. Y pues nada, por eso hemos visto que a Salud llegó, que es un puesto importantísimo para todos los peruanos. O sea, llegó pues este señor del agua racimada, entre otros, ¿no? Entre otros que han estado ahí llegando y que han jugado con la salud de todos los peruanos. Ese es un crimen, ese es grave. Pero bueno, hemos visto que a lo largo de estos meses, 495 días, digamos, se han tenido 80 ministros. Imagínense, ¿eh? O sea, significa que Pedro Castillo ha cambiado 2 ministros por semana en promedio. Eso significa que había una alta rotación en todo lo que es pues la cabeza de los ministerios. ¿Y eso qué implica? Que ningún tipo de
digamos, gestión pública podía llevarse a cabo. Eso es imposible, ¿no? Alguien que llega hoy se entera de lo que está pasando en su sector y a la semana ya se está yendo. Pues eso es imposible que así funcione un país, y es por eso que hemos tenido que al final, por ejemplo, Castillo solamente ha construido un colegio, o en lo que es transporte, solamente 100 kilómetros o menos. Y así podemos continuar. Ha sido pues un desastre como gestión. Ahora, y precisamente este reporte lo dice. Ahora, para terminar con el reporte, dice una cosa bien seria, que la improvisación estuvo reflejada en el manejo de la agenda de reuniones. Y dice que no había una programación, es decir, no habían objetivos claros. Pero no solamente no había objetivos claros, sino, había. Por ejemplo, cuando se hicieron, relata, los consejos de ministros descentralizados, no había actas de las sesiones de esos consejos, ni se hacía un seguimiento a los compromisos que se adquirían ahí, es decir, se ofrecían cosas y no se establecía ni cómo se iban a hacer, ni cuál era la programación para cumplir esos compromisos. Porque era parte, aparentemente... Era solamente promesas. No, pero la idea era más bien política, ¿no es cierto? Ir a las regiones para estar ahí y tratar de conectar un poco con la gente para contrarrestar, digamos, políticamente al Congreso. Ahora, en medio de todo esto, Carlos, ¿cuál es el papel de este personaje apodado El Español? ¿Cuándo apareció? ¿De dónde apareció? ¿Cuál es la función que ha tenido realmente en el entorno de Pedro Castillo, este hombre que ha sido detenido el día de ayer? Bueno, al parecer este ciudadano español funcionaba dentro de este gabinete en la sombra, ¿no? La cual conformaban pues estos asesores y todo tipo de personajes que llegaban y que pululaban alrededor de Castillo, y que evidentemente él los llamaba, pero para ciertas operaciones, ¿no? Operaciones, por ejemplo, de demolición política y eliminación, a lo mejor, de actores políticos que les eran, pues, incómodos a Pedro Castillo, ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, cómo se tomaban las decisiones y salían a golpear a, por ejemplo, este tema de la fiscal de la Nación, ¿no? Donde hay un funcionario que llama y a un periodista para difamar a la fiscal de la Nación. O sea, todo esto orquestado. Y entre otras denuncias, porque si ustedes ven, son operadores que funcionaban en base a normativas o directivas desde el gobierno central para que pues ellos hagan denuncias falsas, por ejemplo, ante la fiscalía, ¿no? Por todo tipo de delitos. Porque lo esencial en esto era dañar la reputación, dañar la honra de estas personas, para así poder decir, bueno, miren, aquí esa persona, por ejemplo, no puede investigar. Y eso es una vez lo vi con un personaje operador de este grupo, en que lo estaban entrevistando y solo lo dijo, no, mire, la fiscal de la Nación tiene 6 investigaciones. El presidente tiene 7, entonces pues no tiene ningún tipo Exitosa. digamos, claro, de autoridad. A ver, ¿cómo podemos llamarlo? De, digamos, certeza de que estamos delante de una fiscal que puede investigar convenientemente al presidente de la República. Y así es como se han manejado, entre otras cosas, evidentemente, que han estado manejando. Yo digo, y en esto es importante decirlo, Nicolás, hemos pasado al borde, a casi nada, de estar en una dictadura, y peor aún, en una guerra civil. Lo que Pedro Castillo ha hecho, porque estos grupos estaban listos ya para tomar el poder, para asaltar el poder, nos hubiese llevado pues a una catástrofe que hasta ahorita seguro estaríamos pagando, ¿no? Ahora, este español, hay varios asuntos bien delicados acá, ¿no es cierto? Porque no es solamente la existencia de una especie de aparato paralelo, porque no tenía ninguna función formal, sin embargo, funcionaba con recursos del Estado para estas operaciones, porque contrataban gente, yo me imagino que en algunas circunstancias hasta periodistas, contrataban congresistas aparentemente. Porque, por ejemplo, esto del congresista de Fuerza Popular, que resulta que Castillo tenía uno dentro de Fuerza Popular, que era este congresista Cordero, ¿no? Es una cosa increíble, que hasta viajado para ver la adquisición de equipos para chuponear a la fiscal de la Nación, entre otros, ¿no? Exactamente. Y todo eso, evidentemente esto necesita dinero. Ahora, ¿de dónde han estado sacando este dinero? Pues hay varias
fuentes, ¿no? Que puede ser del servicio de inteligencia, por ejemplo, o de fuentes también ilícitas, ¿no? De todo este tipo de negocios que habían y que había gente que evidentemente quería aportar a este tipo de asociaciones paralelas al Estado y que funcionaban con un solo objetivo, de asirse del poder, de quedarse en el poder, de mantenerse en el poder lo más, el mayor tiempo posible, Exitosa. usando pues de estas malas prácticas del chuponeo, del aniquilamiento político y todo este tipo de malas artes que ya las hemos vivido. El Perú ya había pasado eso, imagínense, estamos retrocediendo y aquí, cuando todos esperábamos pues tener por lo menos una calmía política, vemos que en el fondo lo que se estaba tramando ahora era asaltar el Estado pues de la peor manera, ¿no? Ahora, lo que preocupa es ayer se difundió, hay que honrar la fuente, ¿no? Yo lo he visto en las redes de Canal N, aparecen una serie de fotografías que tienen como fuente la Fiscalía de la Nación, donde está el actual comandante general de la policía al lado de este español. Y la pregunta es, ¿qué hacía ahí? O sea, ¿cómo se justifica esta relación? ¿Qué papel cumplía en decisiones que se han tomado, por ejemplo, en los altos mandos de la policía durante el gobierno Castillo? Con respecto a adquisiciones, o sea, había intervenciones, o sea, ¿hasta dónde llegaba la asesoría del español? Exactamente, y eso es bastante grave porque vemos que él también ha estado en otro tipo de negocios, como por ejemplo todo lo que son el negocio de las tierras, ¿no? Y invadiendo, por ejemplo, quitándole la propiedad a algunas personas. ¿Pero por qué? Porque se sentía empoderado. Y ese es uno de los grandes problemas que ha vivido el Perú con Pedro Castillo, que este hombre ha empoderado a gente que evidentemente no eran ni funcionarios y mucho menos pues cercanos de una u otra manera al aparato estatal. Y eso ¿qué hace? Que hayan gobiernos paralelos, que funcionen al margen de la ley. Pero precisamente aquí es donde vemos que ese empoderamiento hace que el español pueda llegar a las más altas esferas de las fuerzas policiales y que se reúna con ellos por una u otra razón, ¿no? Entonces, eso es bastante grave. Yo siempre he hecho hincapié Exitosa. en el hecho de que acá estamos frente a una situación en la que Pedro Castillo ha tratado por todos los medios de mantenerse en el poder, pues echando mano de prácticamente delincuentes y gente pues de mal vivir, ¿no? Ahora, lo increíble es que, o sea, digamos, esto no tiene ninguna huella ideológica, ¿no? O sea, no es que esto era una conspiración comunista, como dicen algunos. O sea, esto era más bien dar la impresión de gente que quería medrar del aparato del Estado y necesitaba controlarlo, ¿no? Más que gente movida por razones Exacto. ideológicas. Ahora, para terminar, Carlos, lo de Betsy Chávez, ahora ya es evidente, ¿no es cierto?, que nos han mentido con respecto a cómo fue esto del mensaje a la Nación del 7 de diciembre. Totalmente. Y ese discurso, vayamos por ahí. Primero, el discurso, ¿quién lo ha hecho? El discurso no lo ha hecho gente que normalmente hace los discursos en Palacio de Gobierno. El discurso lo ha tenido que hacer uno de ellos, si no es Betsy Chávez, es Aníbal Torres, uno de los dos o alguien más. Pero, precisamente ahí viene el tema de que en toda esta coordinación se ve claramente cómo Betsy Chávez y Aníbal Torres e incluso otros ministros han participado activamente en este acto de rebelión, o sea, y de golpe de Estado. Entonces, aquí difícilmente ella lo puede negar, ya tiene esa investigación en la Fiscalía de la Nación, ahora ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también ha decidido que así sea, pues normalmente lo que se espera es que ahora pues haya una detención preliminar, por ejemplo, y sobre todo pues una prohibición de salida del país, porque lo más probable es que viendo esta situación que se le viene, intente fugar, ¿no? Ahora, lo que está claro es que era obvio que golpe de Estado no iba a haber, que los militares no iban a obedecer las instrucciones de ir con tanques a cerrar el Congreso como lo hizo Fujimori en abril del 92, y que lo que se iba a generar ahí era una situación de total confrontación. Es decir, esto que está pasando ahora lo pensaron como escenario. Vamos a la confrontación, vamos pues, el país se partirá en dos, Lima contra las provincias, a ver quién gana. O sea, es maquiavélico, Carlos. Y hay que ver en esto, Nicolás, que, por ejemplo, los consejos de ministros descentralizados, ¿no?,
esa fórmula que se encontró fue únicamente para llegar a las provincias y hacer meetings como si fuese campaña. ¿Pero para qué? Para decirle a los pobladores que el problema acá era la fiscal de la nación, que el problema era el Congreso, que el problema eran todos menos ellos, preparando el terreno para esa polarización que hemos visto que a la que ha llegado a toda esta extrema violencia. Eso no ha sido preparado de un día, eso ha tenido ya meses de preparación en la cual pues únicamente se han abocado a levantar, digamos, a nuestros compatriotas contra nosotros mismos. O sea, prácticamente nos han hecho confrontar siempre con este tema de los limeños, los provincianos, y que yo soy de provincia, yo soy humilde y todo eso, pero en el fondo lo único que ha hecho él es ganar tiempo, porque sabía que las investigaciones fiscales estaban cada vez más adelantadas. Cuando ve que Salatiel Marrufo, claro, cuando ve que Salatiel Marrufo va a declarar, se acabó la película, para él era claro. Te agradezco mucho, Carlos, por esta conversación, ha sido muy gentil y me da mucho gusto ver que tienes buen semblante después de tiempo. Carlos Jaico ha estado con nosotros.